Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rosalino Vázquez López, eh, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, México. Y vamos a ver el día de hoy eh, el tema relacionado al programa de contención, mitigación, prevención y diagnóstico de la enfermedad de Lyme o enfermedad de borreliosis. Esta enfermedad fue descrita por primera vez, o de los primeros reportes que se hicieron fue en 1975 en el estado de Connecticut, en el condado de Lyme, de Old Lyme. Aquí hubieron una serie de casos que llamaron la atención a las autoridades. Se presentaron diferentes manifestaciones clínicas que aparentemente no tenían nada que ver una con otra, pero lo curioso de esto es de que todas se presentaron en un mismo tiempo. Entonces, las autoridades de salud de los Estados Unidos, del estado de Connecticut, se preguntaban por qué se están presentando un grupo de enfermedades y que aparentemente no estarían relacionadas. Algunos individuos presentaron aumento del tamaño de las articulaciones, inflamación de las articulaciones, artritis, que obviamente iba acompañada de dolor. También otros individuos, los signos podían estar separados o podía un individuo tener más de uno de ellos. Algunos de ellos mostraron, la mayoría, un eritema, una coloración roja en la piel que era caliente, no era dolorosa ni producía comezón, no era pruriginosa, pero tenía una característica muy importante. Era una mancha roja seguida de una blanca y luego una roja y una blanca, como si fuera de estos pizarras de tiro al blanco, más o menos similar. Y otros individuos tenían parálisis facial. Por ejemplo, en esta foto, esta nena de en medio, se le pide sonreír y puede mover el lado derecho para ella, el lado izquierdo no. A la misma niña se le pide que con los ojos cerrados igual trate de mover un labio o los párpados y la parte izquierda para ella se encuentra paralizada. Lo mismo cuando cierra los ojitos esta nena. Alguno de ellos iba a tener movimientos anómalos, movimientos bizarros, conductas de movimientos asincrónicos. Algunos de ellos iban a presentar alteraciones cardiovasculares. Otros iban a presentar lesiones en la piel como si fuera una piel acartonada, más o menos, con esa apariencia. Y bueno, todo esto causó duda en los médicos. Se preguntaban qué podía estar sucediendo, a qué se pudiera deber que en un determinado momento se empezaban a presentar estos cinco signos, perdón, sin ninguna correlación evidente. Bueno, es entonces cuando aparece en esta historia el doctor Allen Steer. Él empieza a revisar todos estos casos y trata de encontrar un factor común denominador en ellos. Aquí quisiera hacer una pausa, un poco en memoria de otro evento similar, aunque de diferente agente ideológico, diferente causa, pero que fue también una dinámica muy parecida. Y estoy hablando del doctor Jones, que más o menos en 1940, él escribió lo que se conoce ahora como los criterios de Jones. Él había visto que después de un periodo de invierno, algunos pacientes presentaban algunas manchas en la piel. Si comparamos esta mancha con la mancha que observamos acá, esta mancha es migratoria, va migrando, va creciendo. En cambio, estas manchas de aquí en la piel, este eritema, es localizado, tiene un margen. Por eso se le llamó eritema marginal. En lugar de las lesiones en la piel, de acartonamiento, estos niños tienen nódulos como son duros, inmóviles, pueden estar en tobillos, en rodillas, en codos y muñecas. Otros tenían igual aumento del tamaño de las articulaciones, inflamación de las articulaciones, acompañadas de dolor que se denomina artritis. También tenían afectaciones cardiovasculares y movimientos también
asincrónicos, movimientos sin coordinación, lo que se denomina Corea de Sydenham. Entonces, cuando Jones y sus colegas se preguntaron cuál pudiera ser la causa de esto, pues realmente hacia simple vista, uno diría el doctor Jones está ante 5 diferentes enfermedades, no tiene nada que ver una con la otra, que tiene que ver las manchas con el daño cardiovascular o las artritis con los movimientos asincrónicos. Eh, Aparentemente no tendría nada que ver. Pero bueno, el doctor Jones, como buen científico, se dedicó a investigar y a investigar cuál pudiera ser un factor común en todos estos niños que presentaban uno o más cuadros de estos. Se dio cuenta que todos ellos habían padecido una enfermedad que se llama faringoamigdalitis por una bacteria que se llama Streptococcus faringoamigdalitis streptocócica en el invierno precisamente. Y bueno, pues como una reacción inmunológica ante esta infección, se produjeron anticuerpos contra una proteína especial del estreptococo que se llama proteína M, y bueno, se dio una reacción contra el estreptococo, pero desafortunadamente nosotros en nuestros tejidos tenemos moléculas parecidas a esa bacteria, y entonces reaccionó también sobre nuestras moléculas, y entonces fue una reacción autoinmune. A esto el doctor Jones le llamó fiebre reumática aguda y son ahora los conocidos como los 5 criterios de Jones. Muy bien, eso fue con una bacteria, Streptococcus pyogenes. Pero ¿qué pasaba en Lyme, Connecticut? El doctor Allen Stier detectó algo similar, como a los 5 criterios. Él detectó, en primer lugar, que la mayoría de los involucrados, de los pacientes, presentaban este eritema. No era marginal, como en fiebre reumática, sino era migratorio, iba migrando como en ondas. También detectó artritis, también inflamación de las articulaciones, principalmente en rodillas. En lugar de los nódulos, él encontró la piel acartonada. En lugar de la incoordinación psicomotriz, que también se podía dar en la enfermedad de Lyme, pero era más frecuente encontrar la parálisis facial, ¿no? Una parte no se movía y cuando le pedían al paciente sonreír, sonreía esta y esta no la podía mover. Y bueno, algo que tenían en común o muy parecido era la afectación cardiovascular. Entonces el doctor Jones dice, todo esto parecerían que estamos ante un brote de 5 diferentes enfermedades, hay 5 diferentes padecimientos, en teoría o aparentemente no tendría que ver uno con otro, no se parecen, no tienen alguna explicación, pero él se dio cuenta que sí había un factor en común en todo ello, y recordando lo que hizo el doctor Jones, que le llamó fiebre reumática aguda, esto, como parecía una fiebre reumática, le llamó artritis reumatoide juvenil porque le afectaba a individuos más grandes. La fiebre reumática afecta a niños más jóvenes. Artritis reumatoide juvenil, pero atención con esto, no es el mismo agente causal. El otro, la condicionante o el antecedente es que habían tenido faringoamigdalitis estreptocócica. En este caso, ninguno de ellos había tenido algún problema así. Y entonces él se puso a pensar cuál pudiera haber sido este factor en común que enlazara todos estos eventos. Y la respuesta fue esta. Todos los individuos que padecían uno o más de estos enfermedades habían sido picados por garrapatas. Entonces, a primera vista uno pensaría que el piquete de garrapatas induce estos 5 signos. No. El piquete de garrapata pudiera no producir ninguno. Más bien, el piquete de garrapata es la vía por medio del cual entra el agente que produce la enfermedad. Eventualmente puede una persona sufrir un piquete de garrapata sin enfermarse, pero si tiene la mala suerte de que la garrapata que le va a picar está infectada, tiene a esta bacteria que ahorita vamos a mencionar, entonces obviamente se infecta con el piquete de garrapata. Entonces, ¿qué tenían todos estos pacientes en común? Todos habían sido picados por una garrapata infectada. ¿Qué tenían todos estos pacientes en común? Que todos ellos habían sufrido una faringitis estreptocócica. Entonces, son 2 cosas completamente diferentes, aunque tienen cierto grado de similitud. De hecho, uno es diagnóstico diferencial del otro. Y los médicos deben de saber bien lo que es fiebre reumática, lo que es artritis reumatoide juvenil. Tienen que hacer bien el diagnóstico diferencial para saber si se trata de una de otra. En la historia clínica, preguntar, ¿has tenido
una faringitis mucopurulenta anteriormente, sí o no. ¿Te ha picado una garrapata anteriormente, sí o no? Entonces hay que ir diferenciando y bueno, el eritema es diferente, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, pero entonces dijimos, la garrapata no es la que produce la enfermedad, es la que transmite al agente infeccioso. ¿Y quién es el agente etiológico? Borrelia burgdorferi o Borrelia mayoni u otras especies, como vamos a ver más adelante. Son especies de la bacteria Borrelia. ¿Qué es la bacteria Borrelia? Es una bacteria en forma espiroquetal, tiene forma como hélices, como un sacacorcho, mide de largo 10 a 39 micrómetros, de ancho 2 a 0.5 micrómetros. Tiene flagelos, como se vio en el video de Leptospira, en los polos, unos flagelos que van acompañando la membrana, por eso se llaman periplasmáticos, de tal forma que cuando se mueven los flagelos puede la bacteria girar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y desplazarse. La pared celular de la bacteria es de gram negativa, tiene doble membrana, una membrana externa. Y bueno, vean aquí cómo se mueven con el flagelo. Ahí está, digo yo, un poco de broma, moviéndose sin prisa. Y aquí ya la vemos con un poquito más atareada la bacteria, ¿no? Está moviéndose un poquito más deprisa. Bueno, ¿cuántos tipos de Borrelia hay? Hay muchísimas especies, pero hay que agruparlas en 4 diferentes grupos filogenéticos. Están las bacterias de Borrelia asociadas a reptiles, que bueno, por obvias condiciones, obvio ahorita no lo vamos a estudiar, afecta a los reptiles. Está la Borrelia asociada a monotremas son como porcoespines, tampoco es de nuestro interés. Pero están 2 borrelias que afectan al humano y a otras especies animales, que se llaman borrelias relacionadas con fiebre recurrente y borrelias relacionadas con la enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme. Si se dan cuenta, son 2 patologías diferentes, más o menos parecida una de otra. Describimos la enfermedad de Lyme, pero también hay algo que se llama la fiebre recurrente, que son, como su nombre lo dice, cuadros febriles, episodios febriles recurrentes. Bueno, las borrelias que se encuentran prácticamente en todo el mundo. En México, la borrelia dugesi es de las que se han reportado. Miyamoldi es de las que se han reportado en Europa, Asia y América del Norte. En México, también de las especies que se han reportado es Mazoti, es la productora de fiebre recurrente. Y bueno, en México, ¿qué especies se han aislado? En un estudio que se hizo recientemente, se han aislado tanto en animales como en humanos. En animales se han aislado Dugesi, Mazoti y Turicate, pero no implica eso que nada más sea de animales, ¿no? O sea, sí se ha aislado animales, pero eventualmente pudiera aislarse, o sea, pudieran estar presentes en el humano. Ahorita vamos a ver el ciclo y van a ver por qué también puede estar presente en humano. Apseli también se ha aislado, se ha aislado en humanos, en 2 humanos, y Burgdorferi es aislado de humanos y también animales. Garini en humanos también. Entonces pudiéramos decir que Asfeli, Burgdorferi y Garini, las 3 están en humanos, pero Dugesi y Mazzotti y Turicate, se escribe Turicatae, pero se pronuncia Turicate, estas están en animales, pero eventualmente pudieran también infectar el humano. O sea, existe la posibilidad, ¿no? No se aislado en humano. Bueno, ese es el árbol filogenético de donde se encuentran las especies que se han aislado en diferentes partes del mundo, y aquí están las de pacientes mexicanos. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Ya dijimos, tiene que ver la garrapata, pero esta garrapata también tiene género y especie. Es del género Ixodes, garrapata de caparazón duro, y hay varias especies. Tenemos Scapularius, Pacificus, Ricinus, Persucalatus. Hay varias especies y dependiendo la zona geográfica donde estén, va a ser el tipo de garrapata, que realmente son más o menos parecidas una de otra. Esa es la estructura de una garrapata. Tenemos la región anal, el ano, el poro genital, la coraza ornamental, que es esta de acá, la base de la cabeza, los palpos, que son sensores donde ellos detectan dónde picar. Les digo,
a mis alumnos que parece que son palpos con una sensibilidad muchísimo más alta que los dedos de una enfermera para saber dónde está el vaso sanguíneo y poner una venopunción. Ellos detectan vasos sanguíneos todavía muchísimo más de menor calibre, muchísimo más pequeños, los detectan y ahí meten su aguja que se llama, o estilete que se llama hipostoma, que es la boca por medio de la cual van a nutrirse. Si vemos, este es un acercamiento a la garrapata. Aquí tenemos esto que es el poro anal, este es el poro sexual o genital. Ajá. Esta es la base de la cabeza y fíjense cómo está el hipostoma. Este hipostoma, en esa foto, está muy interesante. Cómo es una verdadera lanza con picos en sentido opuesto. ¿Para qué es esta lanza en sentido? Para que cuando quiera salir o alguien trate de sacarlo, no tan fácilmente salga. Se atora, a menos que ella los haga retráctiles y ceden y sale. Por eso sacar una garrapata no es tan fácil. ¿Cómo se reproducen las garrapatas? Esto es importantísimo porque si entendemos esto, podemos entender buena parte de la transmisión, de su ciclo y de la prevención de la enfermedad. Bueno, pues resulta que macho y hembra se pueden encontrar parasitando al humano o especies silvestres, los adultos, pero como son muy grandes, son fácilmente, se quitan fácilmente. Entonces la transmisión aquí puede darse, aunque no es la más, el mayor riesgo, ¿no? O sea, sí existe el riesgo, pero no es tanto como en otra época de su vida, en otra etapa de su vida. Bueno, macho y hembra copulan más o menos en otoño, pasa el invierno, ponen sus huevos. Estos huevos, ahora ya en primavera, son unas estructuras, los huevos, en el cual dentro está el embrión, ¿no? Más o menos como un estuche de audífono, ¿no? Como un huevito embrionado. Aquí está el huevo y aquí estaría el embrión, ¿no? Más o menos. Entonces, este embrión, ahí está, está dentro del huevo, su caparazón, es un caparazón delgado, no es muy grueso como otros huevos, y se va a estar alimentando de todo el material que está adentro, digamos que la clara, por así decirlo, de lo que contiene el huevo. Pero pues tiene un límite, ¿no? O sea, se va a acabar ese poco nutriente que serán unos cuantos microlitros. Entonces, bueno, pues este huevo, este embrión, ese huevo, tendrá que alimentarse con lo poco que tenga, la poca de despensa que le dejó mamá y papá ahí, se va a alimentar durante toda la primavera. Y obviamente, pues al alimentarse él crece. Y entonces ya no cabe, se come lo poco que haya, tal vez hasta cachos de cascarón, y después, pum, sale, y ahora ya no es un embrión, ahora es una larva. Pero ahora ya no estamos en primavera, estamos en verano. Las larvas son extremadamente pequeñas, estamos hablando de milímetros. Pero aquí quiero hacer una pausa. ¿Dónde pusieron los huevos? ¿Dónde puso los huevos la hembra? Pensemos un poco en la lógica. Si una hembra va a poner los huevos en un lugar, debe de ser un lugar en el cual no llegue un depredador y se coma los huevos. Debe de ser un lugar escondidito, donde no sufra ningún daño. Y entonces, obviamente, los va a esconder en matorrales y en lugares donde haya cacharros, donde haya basura. Aguas, esto nos va a dar mucha pauta de lo que va a ser la prevención o el ataque a esta enfermedad. Entonces ahí deja los huevos toda la primavera. Después, ya que crecen, ya que se acabaron los nutrientes, la pobre larva, porque ahora ya no es un embrión, es una larva, en verano sale y sale con mucha hambre. Y entonces, ¿qué hace? Se le pega lo primero que pase. ¿Y quién va a pasar por esos cacharros? ¿Quién se mete donde hay basura? ¿Qué encontramos en la basura? ¿Qué encontramos en donde hay matorrales? Ratones o una que otra ave despistada. Como son muy chiquitos estas larvas, van, se pegan en el ratón, se alimentan y no hay forma de que el ratón se las quite. Están tomando toda la sangre posible del ratón para alimentarse ellas, obviamente, y en ese momento infectan al ratón. Si ellas están infectadas, infectan al ratón. Después de alimentarse, pum, caen ahí mismo en esos matorrales, no se desplazan mucho de ahí, pero vean lo importante de esto. Se, se, déjenme mover esto para acá. Se alimentaron ellas del ratón
infectaron al ratón y ahí se quedaron. Ajá. Entonces, el ratón sale infectado de esos matorrales y de esos cacharros. Aguas ahí, tenemos también otro punto de vista. Ya dijimos uno, la época del año, la primavera, los cacharros, la maleza, los matorrales ahí haciendo basura y la presencia de ratones. Con esto debemos de entender mucho el cómo se difunde la enfermedad y de aves que pasen por ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que una larva infecte a un humano? Muy pocas. Realmente no son tantas, a menos que el humano se meta donde están los matorrales o a menos que esté cerca donde hay cacharros. Son larvas muy pequeñitas, son imperceptibles, el piquete de ella no lo siente. Y entonces ellas sobre todo infectan a mamíferos de pequeño tamaño, ya dijimos ratoncitos o ratas si acaso, y a pajaritos. Estamos en el verano, pasa todo el verano, pasa todo el otoño. Y entonces estas larvas se tienen que estar alimentando y alimentando de todo el ratón que pase por ahí. Pasa el otoño y se están alimentando. Pasa el invierno. O sea que prácticamente tuvimos casi todo el año de oportunidad para poder retirar maleza, para poder retirar cacharros, para poder tener un plan ecológico de disminución o mitigación de población de fauna silvestre, para que no se presente en primavera, que es lo que nos preocupa. Entonces, si nosotros actuáramos en ese momento, prácticamente la posibilidad de que la larva creciera a ninfa se reduce. Si no es así, si la larva sigue cómodamente en los cacharros, sigue cómodamente donde está la maleza, donde hay ratones, pues ella feliz, tomando y tomando sangre de los ratones. Pasa ahora a la etapa más peligrosa de la enfermedad, que es la primavera. Creció la larva de ser muy pequeña, creció ahora bastante a comparación al tamaño que tenía, sin embargo sigue siendo pequeña para nosotros. Ahora ya es una ninfa. El piquete de una ninfa tampoco es perceptible. Estamos ahora en primavera. Entonces la ninfa va a alimentarse de sangre de quién? De especies mayores, perros, gatos, especies silvestres, ganado, aves, eh, especies silvestres como venados, armadillos, etcétera, pero sobre todo del humano. Entonces, si el humano pasa, ¿por qué? Porque ahora las ninfas ya no se quedan en los matorrales, ya pueden andar libremente por una casa o pueden andar libremente por un patio. Esta etapa es la más crítica. Entonces, pasa el humano, le pica la ninfa, él ni cuenta se da y se infecta. Esta etapa va a durar toda la primavera y todo el verano. Después del verano, la ninfa se transforma en adulto. ¿Existe riesgo de infectarse? En otoño existe riesgo, claro, pero ahí la condición es de que como ya es más grande y el piquete duele más, ahora sí ya uno se puede dar cuenta y la puede retirar. Y entonces sigue todo el ciclo hasta que vuelven a poner huevos y vuelve a continuar. En este segundo esquema vemos el ciclo ya lineal, vemos los huevos, vemos a la larva, vemos a la ninfa y vemos al adulto. Entonces, aquí yo quiero que tú te hagas una pregunta. El video va a continuar, pero si quieres ponle pausa. Pregunta, ¿cuándo se pusieron los huevos? Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo el huevo, el embrión, se alimentó del contenido que tenía el huevo? Siguiente pregunta, ¿cuándo aparece la larva? ¿Y de qué se alimenta la larva? ¿O de quién se alimenta la larva? Siguiente pregunta, ¿cuándo existe más riesgo de infección al humano? ¿Con la larva, con la ninfa o con el adulto? Eventualmente los tres, pero ¿dónde es más probable? Y la siguiente pregunta es la más importante. ¿Quién juega aquí un papel importantísimo como el transmisor, el reservorio y las más de las veces como un animal asintomático ante la enfermedad? Respuesta, los roedores. Este es el punto clave que tenemos que atender. Muy bien, ¿cómo se produce la enfermedad? ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad? Existe evidencia científica
que nos indica que la garrapata, cuando se está alimentando, induce una serie de señalizaciones intracelulares que promueven a que la garrapata no se enferme, no sufra la enfermedad, pero sí la pueda transmitir. Y no nada más transmitirla, sino que la propia saliva de la garrapata, sin bacteria, o sea, solita la propia saliva de la garrapata, induce una respuesta que apaga la respuesta inmune local. Inactiva mecanismos del sistema inmune, como por ejemplo la cascada del complemento. Los inmunólogos sabemos que la cascada de complemento es muy importante para atacar a microorganismos, ¡pum!, la bloquea. La propia saliva, sin presencia del microorganismo. También apaga unas células que se llaman natural killers o asesinos naturales, también disminuye. Bloquea una serie de moléculas que se llaman quimioatrayentes, que atraen a células del sistema inmune a donde debe de llegar. No hay señal. El sistema inmune ni se entera de lo que está pasando. Inhiba macrófagos, que son células que fagocitan y destruyen bacterias malas, son nuestro arsenal. Células de defensa las destruye. Células que pudieran producir sustancias tóxicas como histamina, células como las células cebadas, están apagadas. Los fibroblastos, los neutrófilos, que cumplen un papel súper importante destruyendo células y tejido infectado también. Las células principales del sistema inmune que toman una bacteria, toman el antígeno y van y le presentan al sistema inmune y le dicen, mira lo que está pasando allá, informan del sistema inmune de lo que pasa, están apagadas las células dendríticas. Es decir, la saliva de la garrapata neutraliza todo esto. Y además produce una inflamación local, nada más a nivel local, que no es es un proceso inflamatorio, pero que no es eficaz para controlar la infección. Y solamente se marca la zona roja que después va a ir migrando, ¿no? La característica zona del eritema marginal. Una vez que llega la bacteria tiene capacidad para migrar por sangre, distribuirse a todos los órganos, producir daño neuronal, producir daño articular, como ya vimos, inhibe la respuesta inmune y se ha comprobado que muchas de estas bacterias son resistentes a antibióticos. Hay varios ensayos en los cuales se estudia todas las moléculas involucradas en el daño neurológico, la parálisis que se produce, el daño articular, ¿no? Con modelos en ratoncitos, se han estudiado estos modelos de ratoncitos de laboratorio, que no son los mismos ratones que encontramos en casa, pero bueno, se ha estudiado todas estas señales y se ha visto que esta bacteria es sumamente potente para producir daño, un daño autoinmune, por así decirlo. ¿Y qué diremos a nivel de sistema nervioso central? Produce un daño tan severo que el propio sistema inmune daña al propio el propio cerebro, perdón, el propio sistema nervioso, y es por eso que se produce los daños neurológicos por esta enfermedad. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, en los primeros días, de 3 a 30 días, el paciente va a tener fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, fatiga, se va a sentir muy cansado, dolor muscular y articular, y los ganglios linfáticos inflamados o aumentados de tamaño. Estos signos no son específicos, no son exclusivos de enfermedad de Lyme, son signos que se pueden presentar por cualquier otra patología. Una simple gripa puede producir un cuadro similar. Aquí lo importante es que al poco tiempo, a los pocos días, se empieza a desarrollar el eritema migratorio, que es este eritema que se ve manchas blancas, rojas y demás. Es muy frecuente, no se da en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría de la población, 70-80% de las personas lo presentan. Casi siempre es cerca del lugar de la picadura, aparecen más o menos a la semana. Y les decía que es caliente, no produce comezón ni dolor y va dejando esta mancha, ¿no? Puede ser en cualquier parte del cuerpo, extremidades inferiores, muslos, nalgas y axilas es donde más se presenta. Días o semanas después, las lesiones cutáneas ya no tienen este patrón, sino parecen como una luna, por eso se dicen que son anulares, ajá,
y no nada más una, sino en varias partes del cuerpo. Si se hace estudios de laboratorio, los cultivos salen positivo. No es muy frecuente la artritis para esta etapa. Son poco comunes los dolores de espalda, náusea, vómito, dolor de garganta. Y si va a haber síntomas intermitentes, aparecen y desaparecen, sobre todo de malestar, cansancio, y esto puede durar mucho tiempo. Y igual las lesiones cutáneas, ¿no? El problema es lo que viene después. Meses, días después empieza a haber problemas neurológicos, daños neurológicos, como parálisis facial, meningitis, neuroencefalitis, neuritis craneal, etcétera. Una serie de daños, también afectaciones cardíacas, muchos de estos conducen a la muerte del paciente. Puede haber el eritema migratorio, les decía, artralgia, dolor de cabeza, debilidad generalizada, fiebre, mialgia, entre otros signos. También de daño hepático, por eso muchas veces lo pueden confundir incluso con hepatitis. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Bueno, perdón. Bueno, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? En un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, fue en 2019, creo, se detectó que el mayor número de casos se daba en julio. Si recordamos cómo es el ciclo del transmisor, recordemos que en primavera pues más o menos estamos hablando de lo que dura la primavera, marzo, abril, mayo, junio, es cuando está infectando al ratoncito. Pero después, por eso los casos son menores. Pero después, si las personas llegan a donde están los matorrales o llegan a donde están la basura, eventualmente se pueden infectar. O si el ratón se mueve del lugar, también, ¿no? Y que lleve en su cuerpo precisamente a la garrapata en sus estados juveniles. Si cerca de mi casa hay ratones, eventualmente me puedo contaminar, me puedo infectar. Y después de la primavera es cuando más casos se ven de esta enfermedad de Lyme. ¿Qué tanto está distribuido en México? Bueno, en un estudio que se hizo, creo que este es del 2019, les decía, pues prácticamente había muy pocos casos, uno que otro estado de la República reportado, pero nada más. Yo siento que este estudio estuvo muy bien, nos da un panorama, pero sin embargo, como en mi muy particular punto de vista, siento que faltaba todavía buscar más y diagnosticarla. Eh, ¿Cuántas especies existe de Borrelia en nuestro país? Hay estados que tienen una o dos especies. Curiosamente, Ciudad de México tiene las tres especies en aislado, pero bueno, por la extensión de cada uno de los estados, seguramente las tres especies están en todos, como que faltaría todavía hacer más estudios, se desconoce mucho de esta enfermedad. ¿Cuántos casos en humanos hay? Bueno, pues están prácticamente en buena parte del territorio nacional. Curiosamente, Baja California Norte y Sur no reporta ningún caso, algo que se me hace sospechoso. Eh, ¿Cuántos casos se han detectado en animales como portadores? También se me hacen muy pocos. Y bueno, en este cuadro se ve qué animales, perros, etcétera, tienen qué tipo de Borrelia y con qué está asociado. Igual, aquí tenemos a la garrapata, qué tipo de Borrelia transmite. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Bueno, antes que nada hay que hablar del marco teórico. Marco teórico es muy similar al de leptospirosis que hablamos anteriormente. Recordemos que la Secretaría de Salud, que es el órgano oficial de nuestra República Mexicana para casos de enfermedades de salud pública, dice que la Dirección General de Epidemiología es la responsable por ley en la vigilancia epidemiológica. Y que, bueno, existen algunas normas oficiales como la ley de leptospirosis y otras que nos dicen qué procedimiento se debe de llevar a cabo. Y bueno, todo este procedimiento recae en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que reportan directamente al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos del INDRE.
No olvidemos esto porque esto es muy importante para que tengamos un buen desarrollo de un programa para tener esta comunicación directa con las autoridades federales, ¿no? Para reportar esto está pasando y que se tomen cartas en el asunto de forma todo como debe de ser, transparente y legal. Bueno, ¿cuáles son las técnicas diagnósticas? Existe la técnica de ELISA, en la cual se toma una muestra de sangre, se purifica, se centrifuga, se obtiene el suero y se hace la prueba de ELISA. También existe la prueba de Western blot. Estas dos son como que las más recurridas. ¿Qué proponemos nosotros en nuestro plan para contener esta enfermedad? ¿Cómo contendríamos la enfermedad? Bueno, número uno, y ya es algo que nosotros podemos hacer, es el capacitar a las personas involucradas, sobre todo en actividades agropecuarias, incluso personas, como lo hemos hecho en Baja California, personas del servicio público, de autoridades municipales, personas de autoridades del cuerpo de policías, del cuerpo de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Agronomía, Agropecuaria, etcétera, de Ganadería, perdón. Entonces, hemos hecho todas estas pláticas y estoy enviando este material precisamente con ese objetivo, que primero que nada, los directamente involucrados tengan la información. Número dos, que logremos establecer, y ese sería el segundo paso, establecer relación con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y decirles, mira, nosotros ya conocemos esto, por favor, ven, hagamos ese vínculo con las autoridades federales. Número tres, que de la mano de autoridades federales y estatales, logremos mapear la zona geográfica de impacto de esta enfermedad y bueno, se establezca incluso un programa, se haga un diseño de presupuesto de cuánto pudiera involucrar por parte tanto de las autoridades federales, estatales, como la propia comunidad, el que se involucre la comunidad, a cómo pudiéramos nosotros involucrarnos para mitigar este problema. Y vamos al siguiente punto, que es la mitigación. Una vez ya establecido este programa de contención, vamos a la mitigación, que se basa en tres puntos. Uno, control de reservorios. Dos, control de vectores. Tres, un programa de educación y capacitación ya extendido a toda la población en general. El control de reservorios se va a basar en dos grandes puntos. Uno, más que nada, es el control de la fauna nociva, diseñado por la doctora Isabel Vázquez López, que con esto, si recordamos cómo es el ciclo de la garrapata y cómo saliendo el embrión, después esta larva se va a estar alimentando de pequeños roedores que se encuentran en la maleza o se encuentran en los cacharros, bueno, pues nuestro plan sería, número uno, descacharrización, ¿no? Quitar todos los cacharros, tirar la basura que se tenga que tirar, cortar toda la maleza que se tenga que cortar, y junto con esto un programa de control ecológico de roedores, ¿no? Entonces, si quitamos todo esto, incidimos en buena manera en el ciclo de la garrapata y de la transmisión de la enfermedad. Esta parte es crucial, esta parte es sumamente importante. El otro es el control de vectores. Aquí, como dijo la doctora Isabel, podemos usar insecticidas. Si alguna larva se quedó por ahí, si algún huevito se quedó por ahí, incluso adultos, se pueden usar insecticidas, pero hay insecticidas que son muy tóxicos, de productos químicos, y lo que la doctora Isabel recomendó fueron insecticidas biológicos, los cuales están diseñados a base de un hongo, el cual va a parasitar a los huevos, va a destruir a los huevos, va a destruir a las larvas, va a destruir a las ninfas, incluso al adulto. Y prácticamente lo carcome por dentro, aunque tiene su coraza al adulto, lo destruye. Y bueno, ¿qué podemos hacer con los animales que ya tienen el parásito? Perros, gatos y demás, ganado y demás, pues los baños garrapaticidas. Y bueno, si tenemos por un lado el control biológico del insecticida, el control de maleza, el control de cacharros, el control de roedores, pues prácticamente estamos disminuyendo todo esto, pero también necesitamos informar a la población en general. ¿Quién lo va a hacer? La gente que ya está capacitada de los puntos anteriores. Y bueno, ¿cómo podemos prevenir la enfermedad? Bueno, recordemos que se tiene que retirar
de los adultos la garrapata, las otras formas de la garrapata, con una pinza, primero se estira la piel y con la pinza se retira sin hacer presión, ¿no? Es muy importante evitar aplastar a la garrapata y ya una vez que se quita, se debe de limpiar esa zona, ¿no? Entonces se desinfecta, se retira la garrapata, se desinfecta y la garrapata se elimina o se guarda para el laboratorio. Muy bien, pues si se dan cuenta es un programa muy sencillo que se puede llevar a cabo. Es muy laborioso, pero en esencia el concepto es muy básico. Tenemos que descacharrizar, tenemos que cortar maleza, ir con una ropa que después tenemos que lavarla, no con la misma ropa con la que trabajamos la descacharrización. Estos son mis canales de comunicación. Eh, no con la misma ropa con la que descacharrizamos o cortamos la maleza, no con esa misma ropa entrar a casa, no con el mismo calzado. Entonces, hacer un programa en el cual primero difundamos la información a todas las personas involucradas, autoridades y comunidad, de miembros de la comunidad, empezar todo el programa de descacharrización, empezar todo el programa de cortar maleza cerca de las casas. Tenemos fotos de los primeros casos que se reportaron allá con ustedes, en el cual había mucha maleza. Todo eso se tiene que quitar, se tiene que depositar en algún otro lugar donde se pueda procesar la basura orgánica y todo lo que es inorgánico igual procesarlo de forma adecuada. Y bueno, empezar a usar las trampas ecológicas que en el siguiente video la doctora les dirá, y empezar a usar estos insecticidas para poder contener esto. De esta forma se podrá contener esta y otras enfermedades transmitidas por garrapatas. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya sido de su utilidad. Estamos en contacto. Por favor, cualquier duda me la hacen saber. Muchas gracias. Espero nos veamos pronto. Hasta pronto.